Bienvenidos a The Grateful Leader Podcast, donde hablamos de liderazgo, desarrollo de talento y cultura laboral para gente agradecida y con propósito, que quiere evolucionar el mundo laboral. Somos sus anfitriones, Gaby y Gerardo. Bienvenidos. Welcome to the Grateful Leader Podcast, leadership, talent development, and workplace culture hacks for purposeful and grateful people who want to shift the workplace. We are your hosts, Gerardo and Gaby. Welcome. Pues listos otra vez aquí en The Grateful Leader Podcast, Gaby Picot y Gerardo Macías, donde hablamos de un liderazgo agradecido y obviamente también de otros tipos de liderazgo, incluyendo resaltar a nuestros líderes actuales de recursos humanos y el mercado laboral. Hoy muy contentos porque está con nosotros nuestro gran amigo Rogelio Segovia. ¿Cómo está, Roger? Bien, muchas gracias Gaby y Gerardo por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. No, pues buenísimo. Comenzamos con esta edición del podcast, cediéndole la palabra a mi coanfitriona Gaby Picot. Gracias y pues saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Tenemos un súper invitado. Nos encanta este tema, la globalización y cómo impacta o afecta a recursos humanos. Entonces, me gustaría empezar con la primera pregunta referente a la interconectividad. En tu opinión, Roger, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos que tenemos nosotros como recursos humanos en términos para desarrollar y gestionar el talento a manera global? Ya, yo creo que, bueno, nuevamente gracias por la invitación y pregunta interesante. Y voy a tratar de simplificar un chorro la respuesta. Yo creo que el primer reto que tenemos en recursos humanos es que las organizaciones entiendan que aportamos valor. Es increíble que el gran cambio que estamos viviendo de manera genérica en cómo la gente quiere ser gestionada, algo sobre lo que hablo y escribo mucho. No viene esto de la pandemia, viene desde antes de la pandemia. Nada más recordemos que en el 2019 el Foro Económico Mundial ya estaba poniendo el dedo en la llaga sobre este tema de que teníamos que dejar aquel principio de Milton Friedman que decía que las empresas solo deben de ver hacia sus accionistas y generar tanto dinero como legalmente sea posible. Y ahora había que ver a los stakeholders, aunque obviamente ya se tenían muchos más años hablando de stakeholders, grupo de interés, pero ahora empezaba a ser este gran foco aquí de interés. Viene la pandemia, acelera mucho de lo que ya sabemos, recursos humanos toma un rol preponderante, termina la pandemia, pasa la pandemia y recursos humanos parece que regresó a donde siempre ha estado, a ser en términos generales un tanto insignificante. Nada más recordemos que Apple, la empresa probablemente con mayor valor, no probablemente, la empresa con mayor valor en el mercado, y digo probablemente porque en los últimos días ha estado ahí su acción medio jugando para arriba y para abajo, pero en términos generales, la empresa de mayor valor en el mundo no tenía una cabeza de recursos humanos hasta hace 2 años. O sea, operaba a nivel mundial sin un líder de recursos humanos y quien hacía esas funciones era la misma persona que estaba responsable de retail, es decir, de estas tiendas que vemos cuando vamos principalmente a Estados Unidos. Y luego acabo de ver, esta es una noticia de hace un par de días, digo, independientemente de cuándo se vaya a publicar esta entrevista, pero es una noticia de de mediados de marzo, donde decía que Grupo El Comercio de Perú, Grupo El Comercio es la empresa de medios, quizá la empresa de medios más antigua de Latinoamérica o una de las más antiguas que viene desde finales de 1800 y es periódico, es canales de televisión, es canales de radio. Está pasando ahí por una reestructura financiera, problemas financieros. Y entonces la mejor decisión que encontraron para ahorrar dinero es quitar al director de recursos humanos. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Para ahorrar dinero vamos a desaparecer esa función porque esa función, pues, no sé, se podrá tercerizar, la podrá hacer alguien más. Entonces, por ahí hice alguna reflexión también al respecto de esta nota.
Y lo que yo preguntaba es, oye, ¿y a qué se debe esa decisión? ¿A que el CEO, los directores generales, no están viendo el valor que aporta las empresas o recursos humanos no han sabido ganarse ese lugar? Puedes decir, oye, Rogelio, pero te estás comentando dos ejemplos muy aislados. O sea, Apple está bien, es la empresa de mayor valor del mundo, pero puede ser algo muy particular. Y acá me puedes estar diciendo, pues una empresa, aunque importante y grande, pues una empresa a final de cuentas focalizada en un país de Latinoamérica, pero en términos globales eso no está sucediendo. Bueno, tenemos una encuesta de Gallup de hace no más de 24 meses que preguntan a los directores generales, oye, ¿qué opinas de tu líder de recursos humanos? Y está como el meme la respuesta. Dicen los CEOs, oye, pues ¿sabes qué? La verdad es que pues, recursos humanos no sirve para nada más que lo que hace de contratar y despedir y hacer pachanguitas. Y entonces como el meme, oye, pero no podemos decir eso. Bueno, entonces pon que de acuerdo al 75% de los encuestados, creen que su director de recursos humanos no tiene las competencias y las herramientas necesarias para impulsar y mover al C-suite y alinearse a la estrategia de la organización. Entonces, esto es un término, un tema global. Este contexto me es relevante, Gaby, para el tema que me hizo y en este tema de interconexión, ¿qué es? O sea, sí hay ciertos temas pendientes y ahorita los vamos a ir abordando en esta conversación que tiene que ver con la principal preocupación. Los directores generales tienen dos preocupaciones en este momento desde hace 2 años también, datos de Gartner. El número uno es generar ingresos. El número dos es atraer y retener talento. Entonces, recursos humanos desde una perspectiva estratégica y entendiendo el negocio, debería de estarse enfocando en atraer y retener talento. Ayer, precisamente, estaba facilitando un taller de gestión de talento, era la bienvenida, era el arranque, y estaba hablando sobre el contexto de recursos humanos en el mundo, pero también abordando obviamente temas financieros y temas políticos y sociales. Y les digo a los participantes, a ver, si ustedes no me pueden explicar cuál es la estrategia de su negocio desde términos netamente financieros y hacia dónde se están moviendo, nada de gente, nada de recursos humanos. Si no me lo pueden explicar desde esa perspectiva, no deberíamos de estar aquí ninguno de los que estamos. Obviamente, con esto que comenté, estaba buscando la reflexión de qué más da a lo que me deba enfocar yo como recursos humanos si no entiendo la estrategia de negocio. O sea, tiende a ser secundario lo que voy a hacer o no voy a hacer porque como quiera no entiendo a dónde va el negocio. Entonces, mira, mejor el último que salga que apague la luz y vámonos todos. Muy Excelente. bueno. Muchísimas gracias por compartir y siempre esos datos tan interesantes. Muchas gracias por todas las referencias. Y pues también te queríamos preguntar la importancia, y tú has hablado de eso mucho, la importancia que está teniendo nearshoring y la descentralización de las operaciones en las grandes empresas. ¿Cómo crees tú que puede RH garantizar, conservar los valores, la cultura y la colaboración entre estos equipos en diferentes regiones, con diferentes creencias, diferentes códigos de ética, diferente todo? ¿Qué Sí. opinas? Ya, mira, primero el tema del nearshoring a mí me llama la atención que existen puntos de vista muy diversos sobre lo que está sucediendo en México puntualmente. Me voy a referir primero a México. Hay quien te dice que el nearshoring desde la perspectiva no es más que un mito, que realmente si tú te vas a términos netamente financieros y analizas la inversión extranjera directa nueva que ha entrado al país, la del 2023 fue incluso menor que la de otros años. Entonces, inversión extranjera directa nueva de nuevas empresas no está llegando al país. La inversión extranjera directa que tenemos, que sí está siendo alta, es de empresas que ya están establecidas, que están ampliando sus operaciones. Entonces, por ahí puede haber un mito. Hay quien te dice, no, bueno, sí, pero lo que pasa es que primero es el momento de los anuncios, pero hasta que no se empiezan a ejecutar, pues no se registran. Datos fríos son los que están por ahí.
A nivel mundial, obviamente, sí se está dando la relocalización, que México no lo esté aprovechando como lo podría estar aprovechando, es otro tema. Si hacemos así, si focalizamos probablemente en estados como Nuevo León, vemos que sí está habiendo un mayor crecimiento. Habría que analizar con más detalle, obviamente, si se trata de la poca inversión extranjera directa nueva de empresas que no tenían operaciones que está llegando, se está centralizando aquí, de si es crecimiento de las empresas. Pero bueno, el tema ya está. Ahora sí que fuera como fuere, sí está habiendo mucho movimiento desde esta perspectiva. ¿Qué debería de estar haciendo recursos humanos para garantizar esto? Lo que siempre debió haber hecho. Ya hablamos del pensamiento estratégico, ya hablamos de cómo entender el negocio. Lo segundo es que las organizaciones, y voy a dar un paso para atrás, recordemos cuando estábamos en la pandemia, sobre todo a finales de la pandemia, que los líderes decían, es que el trabajo híbrido presenta tres complicaciones. Socava la cultura, socava la innovación y disminuye la productividad. Gartner se dio a la tarea nuevamente de investigar uno por uno a nivel mundial y uno por uno fue rompiendo esos mitos. No existe. La gente que estaba muy estridente diciendo que la flexibilidad no funciona y etcétera, era principalmente grandes empresas que tienen intereses económicos en inversiones inmobiliarias para temas laborales. Está bien, es parte de su negocio y es lo que tenían que hacer. Pero entonces, de aquí rescato que ya entendemos que el estar de manera presente o el estar de manera remota en una oficina ni socava la innovación, ni socava la cultura, ni socava la productividad. ¿Qué es lo que sí socava? Porque sí es cierto también que se ha documentado cuantitativamente empresas, ya estoy hablando post pandemia, empresas que tenían gente trabajando de manera remota y la productividad sí bajó, la cultura se deslavó un poco y la innovación se afectó. Lo que se dañó es que quieren seguir gestionando a la gente de la misma manera que lo hacían previamente. Y cuando obviamente ante situaciones nuevas, pues requiero competencias nuevas, ¿verdad? Que tengo que ir trabajando. Si tú me dices, oye, Rogelio, ¿cómo gestionas en este tema del nearshoring? Y ahora sí empiezo a aterrizar a tu pregunta desde la perspectiva de que tienes operaciones en México, en Canadá, en Medio Oriente, en Europa, donde estamos a diferentes horarios, pues lo mismo que sucedió un poco en la pandemia. Necesitamos trabajar, aprender a trabajar de manera remota, de manera asíncrona, es decir, no tenemos que estar conectados todos al mismo tiempo, ni gente que está despertando a las 3 de la mañana para estar conectadas, pero esto se logra teniendo un verdadero sistema de recompensas y consecuencias. Esa es la cultura. A ver, la cultura la podemos entender como sea, no hay problema, pero en el fondo no significa ese sistema de valores compartidos que muchas veces decimos que es la cultura organizacional. Sí, es un sistema de valores empresariales compartidos que desdoblo en competencias, que desdoblo en comportamientos. Yo tengo que asegurarme que todos en mi empresa, respetando las particularidades que tú decías ahorita de las regiones donde opero, haya un marco básico común y eso se va a convertir en mi sistema de consecuencias y recompensas. Si yo me aseguro que la gente nos guiemos por aquí, esto va a ser muy exitoso. Eso es lo que debería de estar haciendo recursos humanos y entonces mi nueva historia que estoy contando dentro de la organización de ese marco, pues me tiene que asegurar que yo pueda gestionar gente presencial o remota, porque a ver, si yo soy líder de un país, pero toda una región, pues voy a estar gestionando gente de manera remota. Probablemente voy a ir a cada país una vez cada 15 días, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, estoy gestionando de manera remota, la gente está en la oficina o no. Bueno, eso es lo que deberíamos de estar haciendo y hacia donde se debería de estar moviendo recursos humanos, después de lo que comentábamos en la pregunta previa, aquí es donde debería de estar su enfoque para asegurar esto, Gaby, Gerardo. Gracias. Definitivamente, Rogelio, yo creo que esta pregunta también se conecta a la primera, porque si no tienes el conocimiento del negocio, como decías, y estás participando en la estrategia,
pues difícilmente lo vas a poder trasladar a la cultura, a los valores, a los códigos de conducta Claro. y a las regiones, a las diferentes regiones en el mundo. Entonces, yo creo que eso queda muy bien como primer paso, la respuesta de la pregunta anterior. Y qué interesante los datos que nos das del nearshoring en México, que lo que creemos que está pasando realmente, ¿no? O sea, realmente hubo más importancia y los números eran diferentes en años pasados. Gerardo, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Nada más dos cosas. O sea, todo lo que comenta Roger, súper bueno, cifras, datos reales. Em, Sin duda, en mi opinión, cualquier líder de recursos humanos tiene la obligación de entender las tripas del negocio. O sea, no puedes estar nada más ahí aislado. O sea, y ya lo mencionó Roger, o sea, pues si no, ¿cómo le haces? O sea, no sabes ni para dónde vas. Y lo que comentas, Gaby, acerca del nearshoring, como nos lo aclara Rogelio, pues sí, así es. También, como sabemos, hay muchos jugadores políticos actualmente que están usando datos a su favor o para atacar a otros. Entonces, sí, la realidad es otra y nosotros tres lo sabemos porque vivimos el día a día del mercado laboral, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos retos y digo, Gaby, tú estás en Canadá, Rogelio y yo en Monterrey. em, y bueno, también en Canadá hay retos de falta de talento, falta de gente que estudie más carreras enfocadas a la ingeniería. O sea, sí, la realidad es otra, pero nada más eso para continuar con tus preguntas, Gaby. Sí, pues regresa, circula todo a lo que decía Rogelio de las competencias. Entonces, pues es que todo está conectado. Si realmente estamos haciendo ese upskilling, reskilling, la gente tiene las competencias para enfrentarse a lo que está pasando en todo el entorno mundial. Y referente a eso, viene la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando, Rogelio, con la disminución de la población mundial en algunas regiones? Y a los desafíos que tenemos como RH, lo que decía ahorita Gerardo, o sea, la disminución de la población mundial, ¿cómo está afectando a RH en contratación, en la retención del talento? ¿O qué estrategias nos podrías recomendar para garantizar esa continuidad de la fuerza laboral? Ya. Fíjate, te voy a platicar de un señor de apellido Woodhart, él es inglés, que por ahí de 2017, 2016, cuando todavía no teníamos estos grandes problemas de falta de talento ni de tasas de interés extremadamente altas, él por ahí hizo una declaración y dijo, ¿saben qué? Estamos a punto de entrar a una espiral de tasas muy altas, tasas de interés muy altas, y estas tasas de interés van a permanecer durante mucho tiempo. Obviamente lo dices en el 2016-17, cuando esto no era así, y mucha gente volteó y le dijo, a ver, señor Woodhart, usted es un criador de ovejas, dedíquese a criar ovejas, ¿verdad? No esté diciendo cosas, inventando cosas que probablemente no van a pasar. Claro que este señor Woodhart, criador de ovejas, efectivamente, es criador de ovejas después de que se jubiló. Antes de jubilarse, fue presidente del Banco Central de Reino Unido y obviamente tenía un conocimiento muy profundo sobre la economía, pero no le hicieron mayor caso. Viene la pandemia, se disparan las tasas de interés, cosa que ya sabemos, al día de hoy siguen siendo, bueno, se dispara primero la inflación muchísimo y segundo, se disparan las tasas de interés por los bancos centrales. Nuevamente, hay gente que recuerda o trae aquella conversación del señor Woodhart y dice, mira, él decía precisamente que íbamos a tener una inflación muy alta y tasas de interés muy alta y que esto iba a permanecer. Y otra vez hubo gente que dijo, no, 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 no le hagan caso, esto es coyuntural. O sea, las tasas de interés, la inflación, primero la inflación está excepcionalmente alta porque por la pandemia se rompieron las cadenas de suministro, por la pandemia
la gente que empezó a recibir subsidios, sobre todo en Estados Unidos, en países industrializados, pues dejó de trabajar porque pues, lo que recibías de subsidio era mayor que estar trabajando. Entonces, esta escasez provoca un incremento de salarios y pues esto lleva a incremento de precios, inflación, etcétera. Y luego, cuando ven que no bajaba la inflación, alguien dice, a ver, pero ¿qué? Cuando el señor Woodhart dijo esto, ¿por qué decía que no íbamos, que se iba a mantener por mucho tiempo? O sea, ¿cuáles fueron sus argumentos para decir que tasas, que inflación y tasas de interés iban a estar extremadamente altas por mucho tiempo? Y lo que este señor fue el primero, o de los primeros que lo vio, o al menos de los famosos economistas que primero lo dijo, es la población mundial ha empezado a decrecer. Ya no hay mano de obra barata. La mano de obra barata se había concentrado en Asia y en Latinoamérica. Asia, específicamente China, empezó a perder mucha población en edad de trabajar desde aquellas épocas. Al día de hoy se espera que en los siguientes 20 años Asia, China puntualmente, pueda perder hasta 20, hasta 200 millones de personas en edad, con capacidad de trabajar, en edad de laborar. Entonces estás diciendo, el Monterrey, Nuevo León, la Mancha conurbada tiene 6 millones, allá van a perder 200 millones en los siguientes 20 años. Un fenómeno que ya podemos ver en Japón desde los 90 y un fenómeno que podemos ver también en Corea del Sur desde hace algunos años, que incluso Corea del Sur cambió sus leyes laborales para mover la jubilación de los 65 a los 70 para permitir, más que obligar, para permitir que la gente regresara a trabajar, gente jubilada, porque hay esta escasez de mano de obra. Entonces, lo empieza a decir este señor, empiezan a salir los censos de población a nivel mundial y nos damos cuenta que efectivamente por primera vez en la historia de la humanidad la población ha empezado a decrecer. Ya di algunos datos de Asia. América Latina también se empiezan a ver estos temas. A ver, la edad promedio en México es de 29 años. Uno diría, pues seguimos siendo un país joven. Relativamente, 29 años ya es edad media, ya no es propiamente un país joven. Y dato de enero de este año nos dice, datos del INEGI, que la tasa de reemplazo en México cayó. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el número de hijos que mujeres en edad reproductiva deberían de tener durante su vida para mantener la población actual. La tasa de reemplazos en México, cada mujer en edad reproductiva debería de tener 2.1 hijos durante su edad reproductiva. Están teniendo 1.89 hijos. O sea, también en México ya entramos a este fenómeno. Todavía somos un país de mediana edad, relativamente joven, pero ya se empieza a ver este fenómeno. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Va a ocasionar muchas cosas. Y bueno, este mismo tema, hace unos meses, quizá diciembre del año pasado, enero de este año, BlackRock, el principal fondo de inversiones a nivel mundial, dice, a ver, la inflación, jóvenes, caballeros, inversionistas, damas, va a seguir inusualmente alta por tres motivos. Disminución de la población, que ya lo había dicho Woodhart, por temas de cadena de suministro que sigue presentándose y por el costo de la transición energética. Si nosotros nos quedamos nada más en el primero, que es la disminución de la población, pues por eso empezamos a entender por qué vamos a seguir viendo este fenómeno de relocalización. Muchas empresas se van a empezar a mover a países donde todavía hay mano de obra, como puede ser México, pero vamos a llevarnos el ejemplo puntualmente a Nuevo León. En Nuevo León ya estamos viendo con esta relocalización que empresas que están llegando a pagar salarios bajos están teniendo problemas de rotación y en prensa ha salido de algunas empresas chinas que se han instalado aquí en el estado que están teniendo problemas por ese tema porque están pagando el mínimo. El problema es que su esquema de negocios es con el mínimo y nadie quiere trabajar. Entonces, este fenómeno ya empieza a impactar directamente a recursos humanos. Y esta problemática que yo decía hace unos momentos de que los directores generales tienen dos grandes retos, el de atracción y retención, ahí va a seguir y no dudemos que eventualmente pase al número uno. Ya no hay gente, pero también aquí hay una falacia. A ver, decimos, ya no hay gente.
Nos estamos quejando de que en el país no hay el suficiente gente, las empresas están batallando, pero si le escarbamos un poquito a los datos del INEGI, datos poblacionales, el ENOE, específicamente, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hay 3 datos que debemos de tener en cuenta. En el país existe 1.8 millones de desempleados. A eso súmale 32.5 aproximadamente millones de personas en ambientes informales. Ahí ya tenemos aproximadamente 35 millones. Ya a eso súmale 5 millones adicionales de personas que al día de hoy ni tienen trabajo ni están buscando trabajo. Es multifactorial. Pero esos 5 millones de personas son gente que si tú ahorita les ofreces un trabajo, te lo van a aceptar. ¿Por qué no lo han aceptado? ¿Por qué no tienen trabajo? Probablemente no lo han buscado, se cansaron de buscarlo o las condiciones que tenían en sus empleos era malo, porque sí es una realidad que existe un empleo precario en el país. Entonces, si esto lo empezamos a aterrizar, nos encontramos con varias cosas. Primero, es cierto la disminución de la población. Esto va a implicar que haya una escasez de mano de obra, que se vaya acentuando. Al día de hoy, hay países como México y Estados Unidos que nos quejamos de la migración ilegal. Yo le doy unos 15, 20 años para que la migración ilegal sea legal y sea el nuevo santo grial que va a mantener vivas a las economías. Van a ver cómo esto va a cambiar. No falta mucho para que cambie. Entonces, sí está disminuyendo la población, no hay mano de obra suficiente, pero las empresas también deben de ver que dentro de la no suficiente mano de obra hay lugares a donde no están yendo a buscar. ¿Por qué no lo están yendo a buscar? Es tema de una reflexión también muy amplia. Si quieren, lo abordamos más adelante, pero esos son los retos a los que se está enfrentando al día de hoy de recursos humanos, cosas que antes eran ya el tema de reclutamiento y atracción. Hace 5 o 7 años nadie le prestaba atención porque pues se daba solo, ¿no? Las empresas tenían fila de gente que quería trabajar. Ahora no, ahora se vuelve un tema crítico. Muchas gracias. Y añadiendo a lo que comentas, justo pues es la situación que está también pasando Canadá, pues sabemos que su población es muy baja en comparación con otros países y en los últimos 2 años se ha triplicado eh, la migración. O sea, el gobierno ha dicho, no tenemos suficientes recursos humanos para apoyar pues los trabajos y decidió aumentar los números en migración al triple, lo cual ocasionó otros problemas porque no tenía y no tiene todavía Canadá la infraestructura para recibir a todas estas personas, añadiéndole a las altas tasas de interés que comentas, también las personas locales han decidido moverse a otros países donde pues se les pague más porque desafortunadamente los salarios en Canadá, la mayoría de las empresas no son competitivos, pero definitivamente tiene que ver con la disminución de la población mundial. Aquí lo vivimos todo el tiempo. Gerardo. Muy interesante todo esto que mencionas, Rogelio. También por eso estamos viendo las consecuencias de esta, pues, ¿cómo se dice? Este shift, ¿no? Desde antes de la pandemia, como también lo aclaraste, sí, obviamente. A ver cómo nos sigue yendo en México a nivel general, también por el tema de que, por ejemplo, las mujeres ahora sí tienen mayor poder de decisión a la hora de, pues, no sentirse obligadas a casarse y tener hijos. O sea, que ese es otro tema, pero aquí también siempre lo comentamos mucho, todo lo que tenga que ver con diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Es muy importante para nosotros, lo cual es muy padre, pero bueno, obviamente se vienen otro tipo de equilibrios, digamos, allá afuera, en el mercado laboral, y quienes tenemos hijos, en mi caso puras hijas, también te empiezas a dar cuenta que aunque están muy chicas todavía, ya traen otro chip, pero muy enfocadas a lo que realmente quieren hacer. O sea, ya no es como antes que
todavía a los 20 años, yo tengo 45, igual y no tenías ni idea de tu propósito de vida, o sea, andabas en otro canal totalmente. Y eso que, por ejemplo, a muchos de nosotros, a ustedes también aquí, nos tocó trabajar desde chicos, o sea, pero vaya, está muy interesante todo este entorno. Yo creo que son buenos retos y también el tema de que las empresas ahora sí es momento de que aprendan a adaptarse un poquito más porque los candidatos traen la ventaja y de nuevo el poder de decisión. Ahora, volviendo al resto de las preguntas que nos quedan para el podcast, Roger, con todo esto que hemos comentado y eh, el, el deseo que tenemos muchos de que RH realmente tenga un lugar por ejemplo, en el consejo de administración, en tomar decisiones. ¿Cuál piensas que sea la estructura de recursos humanos más adecuada para ser exitoso el día de hoy? Qué buena pregunta. Y precisamente alguien me comentaba el día de ayer, me decía, oye, Rogelio, has estado conversando, hablando mucho en tus artículos y videos acerca de estas deficiencias y falencias que tiene recursos humanos. Ahora, ¿cómo podemos empezar a trabajar? ¿Cómo podemos empezar a movernos? Y tiene que ver con varias cosas. Primero debo de entender, insisto, cuál es la estrategia del negocio, porque de ahí yo voy a poder crear la oferta de valor y voy a poder crear el tipo de estructura que necesito. Las estructuras tradicionales se han ido desgastando y no tanto por la perspectiva jerárquica. O sea, hemos dicho por ahí, Salvador Alba dice en su libro que las estructuras jerárquicas están desgastadas por autoritarias. Sí, o sea, sí creo que más bien la estructura autoritaria es la que está desgastada. La estructura jerárquica no necesariamente. ¿Por qué? Porque en aquellas organizaciones donde yo tengo que garantizar la seguridad del proceso, como puede ser una industria nuclear, una industria aeronáutica, una industria hospitalaria o incluso manufactura, las estructuras jerárquicas me ayudan a mantener el control y minimizar las posibilidades de errores. Pero más allá de esto, lo que sí es que en este paradigma de cambios de negocio, ya no tanto de gestión, tenemos que empezar a modificar nuestras estructuras. ¿Cuál es la mejor estructura? La que tu organización necesite, el nivel de agilidad que necesite. Es que de repente decimos, me tengo que volver en una organización ágil e innovadora. No necesariamente. O sea, obviamente toda Ujú, organización ujú. dentro de su sector tiene que tener ciertos elementos de agilidad y de innovación. Pero la agilidad y la innovación en su estado más puro no es para todas las organizaciones porque depende de muchos factores. Otra vez estamos cayendo en el error Google, le llamo yo. ¿Cuál fue el error Google de principios de este siglo, de los años 2000, cuando todas las organizaciones querían tener instalación? Bueno, no fue 2000, fue 2010, en el inicio de la segunda década de este siglo, cuando todas las empresas querían tener las mismas instalaciones que tenía Google. Oye, es que debemos de tener instalaciones con columpios, con corte de pelo gratis, con pizza, Sí, con pero cerveza. pagando como changarro en la esquina, no como Google O, o, también, o- ¿no? o pagando muchísimo lo que sea, O pagando sea, como changarro porque ahí estaban queriendo cubrir otras la deficiencias mayoría, o sí. pagando mucho, pero no entendían que lo que tenía Google en ese momento obedecía a una estrategia de negocio. Y una estrategia de negocio que ellos llevaron a cabo un estudio que se llamó dos proyectos, el proyecto Aristóteles y el proyecto Oxígeno, que lo que buscaban es cuáles son las competencias que necesitan mis líderes, no los líderes, no, mis líderes aquí dentro de la empresa para conseguir esta estrategia. Y dos, ¿cuál es el tipo de entorno, de artefactos que va a hacer que la gente sea más productiva? Entonces ellos definieron un set de competencias
que entre paréntesis le metieron mucho dinero, mucho esfuerzo, no había inteligencia artificial en aquel entonces, pero mucho tema de sistemas computacionales y básicamente es lo mismo que había en el resto de mercados. Simplemente no descubrieron el hilo negro, pero sí descubrieron que la gente tiene más permanencia en la organización y en las instalaciones si les creas todo un ecosistema. Por eso la gente no se iba, se quedaba, se mantenía. Entonces, si juntas, como tú bien decías, un buen sueldo y varias cosas interesantes, por eso les funcionaba. Lo mismo sucede aquí. No todo mundo necesita temas de innovación y de agilidad para ser efectivos. ¿Cuál es la estructura para ir cerrando este punto? ¿Cuál es la estructura más adecuada, la que sea más idónea al tipo de tu negocio? Puede ser todavía estructuras flexibles, estructuras jerárquicas, pueden ser estructuras flexibles donde se van a través de grupos de trabajo por proyectos. O sea, puede ser lo que necesites. ¿Qué sí es lo que tú necesitas tener? Yo creo que cada director de recursos humanos debería de tener una departamento, unidad, como le querramos llamar, de inteligencia financiera estratégica que le ayude a convertir todo esto que está sucediendo en el negocio en competencias, o sea, hacer la traducción como si fuera un traductor, aunque el director lo debe o el vicepresidente lo debe de dominar, necesita haber alguien que sistemáticamente esté haciendo esa traducción hacia ambos lados y necesitamos mucho enfoque en la gestión de talento, porque la chamba que tenemos el día de hoy es recursos humanos, dejar de creernos el mito de que nosotros gestionamos el talento y darle esa responsabilidad a los líderes. Eso es hacia donde debería de estar enfocado. La estructura va a ser la más adecuado a su momento particular, Gerardo, Gaby. Ujú. Sí, muy bueno y muy cierto, porque luego queremos a la fuerza adoptar modelos que ni al caso con el sector o con la cultura, que yo sé que el tema de cultura es controversial para Rogelio, pero sí, que no tiene nada que ver con la cultura de la empresa, con me quedé pensando, por ejemplo, en equipos de ventas de alto rendimiento, pues tampoco les puedes meter procesos muy complejos o de meter información todos los días, porque pues, si no, ¿a qué hora van a vender? ¿No? O sea, por ejemplo. Entonces, sí, muy, muy importante. Gaby. O las startups, imagínate una startup Ah, que está en su etapa de crear y desarrollar algún producto y quieren adoptar una estrategia muy rígida, muy establecida, pues no les va a funcionar tampoco. Por eso tiene que estar alineada toda la estrategia de recursos humanos a crear esa cultura y empieza desde el reclutamiento. O sea, voy a contratar a una persona que se va a adoptar a mi estrategia o no. Si me traigo a alguien que nada más ha trabajado en transnacionales y que no está dispuesto a trabajar de manera ágil y cambiar, estar abierto al cambio y a la incertidumbre, pues no va a funcionar mucho, pero sí, todo va relacionado con lo que decía Rogelio de eh, tener la estructura o adoptar la estructura que te va a funcionar. Y bueno, Gerardo, continuamos con las preguntas. pues sí, y ya para ir cerrando el podcast, se nos pasó rápido esta edición. Em, Rogelio, para concluir, vaya aquí dentro de nuestras reflexiones y ligado al tema de nuestro podcast de Grateful Leader, liderazgo agradecido. em, Obviamente el desarrollo del liderazgo global es pieza fundamental en el contexto actual. Em, ¿Cómo podemos seguir desarrollando líderes que estén listos para esa función de empoderar a otros, de servir, etcétera? Fíjate que recordaremos que por ahí a finales de los años 90, Daniel Goleman nos trajo este concepto de inteligencia emocional. Un tema muy importante, fue implementado y entendido por muchas organizaciones, era algo que se requería en aquel entonces.
Y ahora hacia donde nos estamos moviendo es hacia una inteligencia multicultural. Lo que nosotros como líderes deberíamos de empezar a entender es la multiculturalidad. Y esta multiculturalidad tiene que ver con ambientes de diversidad y equidad, no solamente de género o de orientación sexual o de raza, que son los típicos que medimos en las organizaciones, sino también otros o que obviamos o que damos por hecho o que nuestros sesgos no ven, como son la diversidad de pensamiento, la diversidad de creencias, la diversidad de contexto social. Si lo que nos está pidiendo el día de hoy la gente, los colaboradores, es gestióname por favor de manera diferente. Ya no, ya, ahora sí retomo lo que decía Salvador Alba. Estas estructuras ya se desgastaron, ya no son suficientes. Me decía un director de finanzas en una conversación, Rogelio, lo que pasa es que la gente se ha vuelto muy floja, ya no quiere trabajar. Y le digo, ¿será que la gente se ha vuelto floja o será que la gente ya no quiere que la gestionemos de la manera en la que siempre la hemos gestionado? Entonces, si yo necesito tener este tipo de líderes, necesito que los líderes empiecen a entender que ya no estoy gestionando desde la gran jerarquía donde yo tengo una posición de liderazgo y los que están abajo de mí están subordinados. A ver, técnicamente esa es la palabra. Lo que nosotros tenemos en un ambiente laboral es una relación subordinada de trabajo, pero más allá del lenguaje laboral, no son mis subordinados con lo que ello implica. Necesito reconocerlos como los seres humanos que son. Creo que un problemita que hemos tenido por ahí de entendimiento es que de repente nos hemos dado a la tarea de tomar la responsabilidad de hacer felices a nuestros colaboradores. La felicidad está sobreestimada y la responsabilidad de una empresa o de un líder no debería de ser hacer feliz a nadie, ¿eh? Yo creo que habla de una terrible falta de accountability, que tú, Gerardo, o tú, Gaby, si estuviéramos trabajando juntos y yo fuera el líder, el jefe, me dieran a mí la responsabilidad de hacerlos felices, porque es tanto como me dijeras, mira, aquí está la llavecita de mi felicidad, toma, haz con ella lo que quieras, hazme feliz o hazme infeliz. Y luego, ¿dónde está tu responsabilidad, tu accountability por ser feliz? No, lo que las organizaciones debemos hacer, nomás que no suena tan bonito el Chief Happiness Officer, vicepresidente de la felicidad, suena muy bonito. Se me hace una grosería ese título, por cierto. Ese título habría que Ujú. cambiarlo por un, como sea que se diga en inglés, por un vicepresidente para evitar crear ambientes de infelicidad. Eso es lo que debemos hacer. Y la única manera en que yo voy a evitar crear ambientes de infelicidad es tener ambientes de diversidad, ambientes de equidad, ambientes con reglas claras, que es el sistema de consecuencias y recompensas, ambientes meritocráticos donde la meritocracia es lo que nos haga crecer, pero también entendiendo que tú y yo, Gaby, Gerardo, no tuvimos las mismas oportunidades en contexto social y quizá yo voy a necesitar más apoyo por parte de la organización para llegar a donde están ustedes y que la meritocracia partamos desde pisos parejos. Y eso solo lo vamos a conseguir no tratando de hacer feliz a la gente, algo más difícil, reconociendo al otro como un ser humano, o sea, la famosa otredad que filosóficamente de repente tanto hablamos, te tengo que reconocer como un otro, hay un yo y un otro, y es tan legítimo tus sueños, tus miedos, tus esperanzas, tus creencias. Ese es el liderazgo multicultural. Ahí deberíamos de empezar a trabajar. Voy a hacer un paréntesis. Si alguien quiere ahondar un poco más en el paréntesis y publicidad. Si alguien quiere ahondar un poco más en el tema de liderazgo multicultural, tengo un ebook que escribí hace aproximadamente año y medio. Se los voy a pasar la liga para que lo puedan poner en los comentarios y lo puedan descargar. Este ebook lo preparé para
para un taller, una materia del LEGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. De ahí nace esta idea y ahí está disponible para que puedan adentrarse un poco más en lo que significa esto en ambientes de liderazgo. Pero cerrando ese paréntesis, si nos enfocamos en desarrollar la inteligencia multicultural de nuestros líderes, vamos a conectar en lo que estás comentando ahorita, Gerardo. Pues qué gran manera de cerrar este episodio. Me encantó lo de la felicidad. No tenemos esa responsabilidad ni en el trabajo, ni en tu casa, ni en ningún lado. Eso ya es Sí. problema de cada quien. Y somos adultos. Quien está en puestos de liderazgo, con responsabilidades y el reto que tú quieras, pues es por su propia decisión, ¿no? O sea, eso ya creo que en tema de propósito, del cual Gaby y yo hablamos mucho, y que ha habido una saturación en ese tema por todos lados, creo que ya estamos más que conscientes que cada quien es responsable de tu vida el día de hoy. O sea, fue por tus decisiones y pues en el trabajo más aún, ¿no? Y finalmente, lo que tú también comentaste, Rogelio, pues la empresa tiene una misión y pues, es ganar dinero, y ganarle al competidor y ser el mejor en su sector y lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces sí, buenísimo cierre, sin duda totalmente ligado a temas de liderazgo. Nos faltó más tiempo para seguir con más preguntas, pero seguramente vamos a seguir platicando. Como saben, pues pueden encontrar a Rogelio por LinkedIn. Y lo que nos mencionó de su ebook, buenísimo, claro que sí. También cuando ya estén viendo aquí el episodio, vamos a incluir la liga, con mucho gusto. Gaby, por favor. Sí, gracias. Contacten a Rogelio, síganlo. Me encantó la parte de la multiculturalidad porque pues en Canadá se vive de una manera muy diferente y al límite. Y sí, o sea, estamos en la semana de la neurodivergencia y creo que el reto más importante que tenemos, recursos humanos, es llevar esa eh, curiosidad para los líderes en la organización que creen esa conciencia, primero que se eduquen, porque pues hay muchas personas, muchos líderes, muchos managers que no tienen la curiosidad, que no están interesados en cultivar esa inteligencia cultural que también se le llama. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, hacernos conscientes de nuestros propios sesgos. Como decía Roger, va mucho más allá de la diversidad en ciertos aspectos. Está la neurodivergencia, está, como decía Roger, la diversidad de pensamiento, la diversidad de estatus social, etcétera. Pero creo que es un reto para nosotros como recursos humanos llevar que los líderes puedan entender la importancia y que los líderes se tomen el tiempo de realmente hacer algo, educarse y trabajar en sus propios sesgos. Muchísimas gracias, Rogelio, por tu tiempo. Ya sabemos dónde contactarte. Tiene súper contenido en LinkedIn para que lo sigan y pues esperamos invitarte pronto para otro episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Gracias a ustedes y cuando gusten. Muchas gracias, Roger. Cuídense mucho. Bye. Saludos. Bye.